Entonces, en este momento, estando todos los intervinientes, los acusados, le otorgo la palabra a don Nicolás Brown para que haga la segunda parte del alegato, la parte querellante, Departamento de Práctica de la Universidad Católica. Muchas gracias, señoría. Como señaló María Elena Santibáñez, yo me voy a referir más bien a las consideraciones que tenemos de los alegatos de la defensa respecto a los hechos. En primer lugar, señoría, quiero plantear una situación que este interviniente considera que ha sido empleada como de manera estratégica, especialmente por los defensores Washington Lizana y el defensor Juan Pablo Gómez. Voy a citar a Washington Lizana primero, voy a decir primero que si bien nosotros nos acusamos por el hecho 2, pero sí ciertas palabras que ha dicho Washington Lizana afectan a todos los hechos. Este defensor indicó en su alegato clausura: ser anarquista en esta investigación era relevante y vinculaba a cualquier persona en estos hechos. Señaló a su vez Juan Pablo Gómez, y en esto hay que decirlo con mayor énfasis, en la primera parte, me refiero al alegato de apertura, del 24, creo que fue el 27, 28 de marzo. Voy a citar en el minuto 15 con 45 segundos. Esto de ser anarquista los puso en el radar de la persecución y los puso en la investigación. Esta investigación se centra en Juan Flores cuando se descubre a través de fotografías que policía logra acceder a su Facebook, en donde en su cuerpo tiene tatuajes de anarquista. Desde ese momento, indica, todas las líneas de investigación que existían dejaron de existir y toda esta investigación se centró en Juan Flores Riquelme. ¿Por qué? Porque era una persona con pensamiento anarquista. Lo primero que quiero indicar, señoría, es que esto no puede estar más lejos de la realidad. Y no pretendo ahora, en este momento, hacerme cargo de la razón de estos dichos, de por qué no puede estar más lejos la verdad. Cuestión que ya lo ha relatado extensamente la Fiscalía y el Ministerio del Interior, especialmente la Fiscalía, quien a través de su alegato de clausura y de su réplica nos ha vuelto a indicar que el hecho de ser anarquista no tiene nada que ver con lo que se está investigando en esta causa, se está juzgando. Pasa de ser, por una cuestión legal, un tema de indicio respecto a ánimo. A lo más se podría considerar así. Hay un caso, señoría, que es un caso en Estados Unidos que se conoció como el caso de O.J. Simpson. En el año 1994, específicamente el 12 de junio de 1994, O.J. Simpson, conocida estrella de fútbol americano, que además tuvo participación a nivel de comerciales, era una persona muy conocida, se lo acusó de haber asesinado a su pareja, con quien se encontraba separada, de hecho, Nicole Brown, y a Ronald Goldman. Nunca se supo si era amigo o pareja de Nicole Brown. Se la asesinó se la apuñaló, digamos, y el acusado principal sospechoso era O.J. Simpson. Es conocido que a nivel comunicacional y a nivel jurídico, las pruebas que existían contra O.J. Simpson eran abrumadoras. Estamos hablando de ADN, estamos hablando de distancia entre dónde se ubicaba O.J. Simpson, estamos hablando de relatos de testigos y además de una larga historia de celos y de otro tipo de abuso, acoso, de violencia intrafamiliar perpetrados por O.J. Simpson con Nicole Brown. Y aún así, señoría, el 3 de octubre de 1995 fue declarado inocente, fue absuelto de los cargos, particularmente y motivado porque la defensa en ese juicio, entre ellos se encontraba Johnny Cochran, que era una persona afroamericana, se echaron mano y se valieron del argumento racial, que en ese momento, esto fue juzgado en Los Ángeles, que en ese momento era muy fuerte a nivel comunicacional. Había una serie de marchas, habían existido hace poco protestas con resultado de muerte de personas afroamericanas. Y la defensa estratégicamente planeó una estrategia, valga la redundancia, racial. Es decir,
a O.J. Simpson se lo persigue por ser afroamericano. La policía de Los Ángeles es racista, discrimina. Y en ese sentido, señoría, ellos echaron mano de este único argumento que tenían al tener una prueba tan abrumadora en su contra, echaron mano de este argumento extra jurídico, se podría decir. Salió absuelto, como señalé, el 3 de octubre de 1995 y se indica, se conoce como a O.J. Simpson como el único afroamericano en la historia de Estados Unidos que no fue condenado por la razón de ser afroamericano, señoría. Más adelante voy a volver a este punto. Hecho esta primera presentación e intentando hacer un análisis, un parangón con lo que las defensas de Washington Lizana y de Juan Pablo Gómez ha intentado hacer presente en este juicio, es decir, no miremos la abundante y exhaustiva prueba que existe de la participación de los acusados, de la calificación jurídica, sino que veamos simplemente que es el Estado persiguiendo a anarquistas. Dicho eso, señoría, voy a pasar a replicar lo alegado por el defensor Eduardo Campos. Con bastante ya exhaustividad, nuevamente, se ha hecho cargo la Fiscalía y el Ministerio del Interior de la vestimenta que él argumentó, también de la tarjeta VIP de Natalie Casanova, me refiero a 1740, 65, 69. Yo simplemente voy a hacerme las palabras de mis anteriores interlocutores. Luego, señoría, y a propósito de la testigo Nancy Bañares, que fue quien ocupó gran parte del alegato clausura del defensor Camus, él empleó un artículo sobre los reconocimientos oculares elaborado por el profesor Mauricio Duche, señalando, y acá cito el minuto 29:30 del 28 de noviembre, indica: el Ministerio Público no le pidió a testigo Bañares que hiciera descripción previa respecto a persona que iba a reconocer. Y él ahí se vale de este documento, que es Mauricio Ducci, en que en el fondo se explica por qué es importante que haga ese reconocimiento previo. Y señala, preguntas sobre el reconocimiento son importantes porque, uno, estoy citando al defensor Camus, permiten conocer si testigo está en condiciones de reconocer algo. Y dos, si descripción previa coincide o no con elementos de quien se le quiere exhibir. Señoría, como ya se señaló anteriormente, este artículo tiene que ver con el reconocimiento hecho a través de imagen, ¿ya? Esta es una situación diversa. Y las dos bases que que introduce el defensor Camus para, de alguna manera, desvirtuar lo que todos vimos que ocurrió en audiencia con la testigo Bañares, esto es, el reconocimiento tanto del imputado acusado Flores y de la acusada Casanova, tiene que ver con que en teoría no se le habrían hecho estas preguntas previas de descripción. Lo primero que quiero indicar, y respecto al primer punto, se permite conocer para esta audiencia que la testigo Bañares conocía a las personas que se le iban a mostrar, o que tenía que reconocer, digamos, las conocía y esto lo señaló ya el Ministerio del Interior, por el largo trayecto que había tenido con Juan Flores, quien fue, digamos, expareja y papá de su nieto, y también dio cuenta de todos los conocimientos que tenía de Natalie Casanova, de tal manera que esa base, primero que metió el defensor Camus, queda totalmente sin ningún valor. O sea, el conocimiento ya estaba establecido con anterioridad. Y la segunda, vuelvo a leer, si descripción previa coincide o no con elementos que se le quieren exhibir. Y ese es el tema, señoría. Cuando se le exhibieron esos videos, la Fiscalía obviamente está tratando de averiguar si es que efectivamente coincidían o no estas personas, o quiénes eran estos testigos o estos sospechosos. La Fiscalía y los demás intervinientes no teníamos mayor información, digamos, como sí ocurre cuando hay una persona, por ejemplo, en un caso de robo, en que tenemos claro cuáles son los sospechosos, y en el kit de fotos, digamos,
40, una de ellas sí es el sospechoso. Entonces, digamos, la Fiscalía tiene claro que ahí está 100% ese sospechoso. No es la situación que ocurrió acá. Esto eran diligencias previas que durante la investigación claramente se confirmaron. Entonces, a lo que me refiero es que ninguna de las dos bases que introduce el defensor Camus tienen ningún valor. Luego, señoría, y además, para reafirmar este punto, Nancy Bañares es cierto que reconoció tanto a Juan Flores y a Natalie Casanova en la Fiscalía, y lo reconoció nuevamente en audiencia vía artículo 332, siempre señalando, nunca desdiciéndose de lo que había señalado Fiscalía. Ella siempre indicó 3 veces, como señaló el fiscal, que estaba diciendo la verdad. Y aquí nuevamente el defensor Camus indica que la declaración en audiencia, no realizada con el 332, debe considerarse mayor valor que la declaración dada en Fiscalía o la declaración dada en audiencia vía 332. Y eso no puede ser sino un equívoco por parte del defensor, toda vez que a todas luces quedó digamos, en manifiesto o de evidencia que la testigo Bañares es una testigo hostil para los intereses de los acusadores. Estaba claro, al momento al menos de citarla a declarar al juicio. Que nosotros no tengamos una institución del testigo hostil, como si ocurre en España, que a medida que se alarga el interrogatorio, se hace una petición, se incidenta con lo ya señalado, y la verdad no conozco el artículo, pero sí sé que existe, se pide al tribunal tratarlo como testigo hostil y se le pueden hacer preguntas, entre otras cosas, inductivas. Es por eso, señoría, que el artículo 332 hay que verlo en ese contexto. Luego, y yo sé que también señaló lo de las recomendaciones internacionales respecto al ADN. Yo también me voy a valer de lo ya señalado por los anteriores colegas. Lo que sí voy a indicar, señoría, es respecto a la pólvora encontrada en el domicilio ubicado en Juan Ruiz Peña, este domicilio donde vivía tanto Juan Flores como Natalie Casanova. Y aquí es donde, señoría, es conveniente destacar las palabras del defensor Camus. Esto está, señoría, en el minuto 21 con 12 segundos del video número 3 del 28 de noviembre. Indica primero, a propósito de la pólvora encontrada, dice: Natalie no es la única persona adulta que vive en este domicilio. Entonces ahí uno empieza a preguntarse, bueno, ¿cuál es la otra persona adulta? Sabemos que es el acusado Juan Flores, cuestión que en todos los alegatos de clausura no ha sido controvertido por ninguna de las defensas, incluso dan por sentado que vivía ahí, cuestión que queda, que yo entiendo que es un reconocimiento al largo ejercicio probatorio que se hizo acá. Ahí uno empieza a preguntarse, bueno, ¿qué está diciendo el defensor? ¿Le está diciendo que la pólvora era de Juan Flores, entonces? O sea, Natalie no es la única persona adulta que en ese domicilio, lo ocupa como argumento para decir que su representaba no conocía de esta pólvora. Y posteriormente, inmediatamente dice, bueno, hartas personas en realidad iban a ese domicilio. Entonces, nuevamente introduce 2 bazas, si se quiere, o claro, 2 bazas, que son contradictorias. Es como si yo quisiera derrotar o votar una teoría del caso de cualquier manera. Bueno, no, en realidad también Juan Flores vivía acá, y después digo, en realidad hartas personas pasaban al domicilio. No olvidar, señoría, que la pólvora estaba bajo tierra, ¿ya? Y a este respecto me parece interesante destacar algunos artículos. Voy a ser muy breve, porque de esto ya se hizo cargo el querellante de la Municipalidad de Las Condes, respecto a la duda razonable, pero solamente vinculada a ciertos tipos de dudas. Entonces paso a leer ciertas citas para posteriormente emplearlas. Entonces, la primera que me parece relevante se encuentra recogido en un artículo que se denomina Criterios jurisprudenciales sobre la duda razonable, realizado por José Luis Zavala Ortiz, que se vale
la Corte de Apelaciones de La Serena, el 24 de mayo de 2017, rol ingreso corte 93-2007. Cito, respecto a una duda razonable. Dice, es una duda que lleva a una persona razonable a vacilar de actuar en una materia de importancia en su vida personal, duda basada en la razón y en el sentido común. Es uno de los criterios que ha tenido la Corte, digamos, para decir qué es lo que es duda razonable. Yendo más allá y relacionado con la discusión que se dio en la Comisión Mixta del Congreso Nacional, referida a la historia de la Ley 19.696, me refiero cuando se estableció el artículo 340 del Código Procesal Penal, en que en un primer momento la redacción de ese artículo no decía más allá de toda duda razonable, indicaba que se alcance la suficiente convicción. Y paso a citar, y dice, respecto a la duda razonable, se trata de un concepto útil, toda vez que está suficientemente decantado y elimina las discusiones relativas al grado de convicción que se requiere, dejando en evidencia que no se trata de una convicción absoluta, sino de aquella que excluya las dudas más importantes, señorías. Esa fue la razón que tuvo entonces esa comisión para cambiar la frase, la suficiente convicción, a más allá de toda duda razonable. Posteriormente, el profesor Cristian Riego Ramírez, en su artículo Nuevo estándar de convicción en Boletín Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Diego Portales, año 2003, página 8, indica, no basta que se enumeren diversos elementos problemáticos de la versión acusatoria, se requiere además articularlos, por eso él habla de la duda articulada. Entonces, se requiere articularlos para descartar que se trate de dudas puramente marginales. Y quiero que nos quedemos con este concepto de dudas puramente marginales. Continúa ahora nuevamente Cristian Riego y Mauricio Ducci en es un comentario al Código Procesal Penal, Santiago, Editorial Jurídica, 2007, página 500-501. Dice, respecto a las dudas marginales, dice, las dudas marginales debieran considerarse no razonables y no debieran, por tanto, obstaculizar la justificación de la condena. Como dudas marginales señala, tales como los cabos sueltos y las dudas puramente hipotéticas o imaginarias, ¿ya?, que carecen de base en evidencia. Finalmente, voy a citar a Daniela Acatino, un artículo Dudas y propuestas en torno al estándar de del estándar de la prueba penal, revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 37, tomo 37. Indica sobre la duda razonable, lo relevante entonces no sería la existencia efectiva de una duda, sino la existencia en la prueba de condiciones que justifiquen esa duda. Quise citar estos artículos para dar cuenta de ciertas dudas que no pueden ser considerables como razonables, y en este sentido son las dudas marginales, que las clasifican como dudas puramente hipotéticas o dudas simplemente imaginarias. Y cómo se llegan a esa definición o a ese nombramiento como hipotética e imaginaria es porque no tienen ninguna, más bien no tienen ninguna base en base a la prueba rendida en juicio. Ese es el tipo de duda que quiere introducir el defensor señor Camus. Dice, la acusada Natalie no es la única persona adulta que viene a su domicilio. Luego, hartas personas vienen a ese domicilio. Es una duda puramente hipotética. Lo que está tratando de decir es que, claro, alguien pudo haber introducido esa pólvora en el patio de la casa de los acusados. Y sí, es posible, como es posible una infinidad de hipótesis que no vale la pena relatar. Pero que esas dudas, señoría, son simplemente hipotéticas e incluso imaginarias. Y lo relevante, ¿por qué? Es que porque no encuentran correlación con la prueba rendida en juicio, no encuentra correlación con la abundante prueba ventilada por estos intervinientes, por los acusadores, y no encuentra correlación en mayor medida en la prueba rendida por la defensa, que no hay prueba rendida en este punto. Hay que descartarla de plano, señoría. En segundo lugar,
respecto a ciertas afirmaciones que hizo el defensor Camus, ya terminando con este defensor, finalizando su alegato de clausura, respecto a las composiciones de la pólvora encontrada en Juan Ruiz Peña. Esta composición que indicó, que todos sabemos que estaban en 2 bolsas, una de 500 gramos, otra de 180, que era una composición que al parecer era distinta, como quedó claro con la deposición, en este caso, de perito. Y él señala, bueno, si son, o lo que nos quiere, la base, la duda que quiere introducir es, bueno, son bolsas distintas, son composiciones distintas de pólvora, por lo tanto, o la hicieron personas distintas, ¿por qué? Y aquí dice, ¿por qué? Porque personas tienden a realizar las cosas de manera similar. Yo me pregunto ahora, señoría, ¿eso qué es? ¿De dónde saca esta afirmación que él indicó como máxima de la experiencia, que las personas tienden a realizar las cosas de manera similar? En el mismo sentido, señoría, esa es una duda que quiere introducir, que es una duda puramente imaginaria, que no encuentra correlato con las máximas de la experiencia, algo similar a lo que señalaba el fiscal respecto a las vestimentas. Esto que decían que las vestimentas en general, por una parte tenemos el defensor Juan Pablo Gómez, que decía que las vestimentas se encuentran en general en los lugares, en los domicilios de los imputados, cuando han sido vistos en video, y el fiscal nos señala que no, que lamentablemente no es así. Pasando, señoría, ahora al alegato de Juan Pablo Gómez. Y aquí, señoría, antes de partir, quiero llamar la atención respecto del comportamiento, o más bien de la desviación que ha procurado el defensor Juan Pablo Gómez de su teoría del caso, que partió el 27 o 28 de marzo con el alegato partura y que finalizó el alegato de clausura. Yo no hice presente, nosotros no hicimos presente esto en el alegato de clausura porque la verdad queríamos esperar su alegato de clausura propiamente tal. En ese sentido, señoría, el defensor prometió presentar pruebas, prometió intentar probar su teoría de caso que tenía que ver con un montaje. Y en lo hecho, señoría, es que no presentó prueba y más bien se desvinculó tácitamente de su teoría del caso. Al principio, me gustaría primero indicar una cita de los profesores Falcone y Oliver. Esta cita está tomada del Código Procesal Penal Comentado, edición 2016, página 342. A propósito de la nota explicativa del artículo 338, que da cuenta de los alegatos de clausura. Indican estos autores, Falcone y Oliver: los alegatos finales marcan el momento en que los intervinientes reafirman sus teorías del caso expuestas en sus alegatos de apertura. Como usualmente la apertura constituye un anuncio de aquello que se pretende demostrar, una promesa de prueba, la clausura suele ser una recapitulación en la que se resalta el hecho de haberse cumplido la promesa. Lo que vimos acá, señoría, es que lejos de hacer una clausura, digamos, señalando que se había cumplido lo que había prometido el defensor Juan Pablo Gómez, ocurrió totalmente lo contrario. Se desdijo, más bien sin decirlo, de su teoría del caso y lo presentó más bien como falta de prueba por parte de acreditación de la participación. Y esto no se queda acá, señoría, y también quiero hacerlo ver. En numerosas ocasiones estos acusadores objetaron muchas de las preguntas de ese defensor por impertinencia, porque consideramos que no tenía nada que ver con la teoría del caso de la Fiscalía, con el auto de apertura, y él se basó o se fundó la defensa de la pertinencia de su teoría del caso, señoría. Y eso es grave, porque muchas de las preguntas que hizo, que las fundamentó en su teoría del caso, nos damos cuenta en el alegato de clausura que fue simplemente una pantalla de humo. Una pantalla de humo, señoría, que le permitió, entre otras cosas, hacer preguntas que a todas luces eran impertinentes. Da cuenta, señoría, en primer lugar, de un juicio, de una incorporación de prueba abrumadora, que lo hace de, digamos, no prosperar o no prosperar con su teoría del caso,
Y en segundo, de una actitud de litigación que deja bastante que decir, señoría. Por lo demás, y similar, es lo que ocurre en su alegato de clausura, cuando indica que no estamos obligados a decir quién fue la persona que tuvo participación en el atentado del hecho número 3, subcentro escuela militar. Y yo me pregunto, señora, ¿qué es eso? Eso no es, esa afirmación no es un medio de prueba incorporado en el juicio, no hay ningún testigo acá que haya dicho eso. La defensa no presentó ningún testigo que dijera aquello, un documento. ¿Y qué es eso? ¿Es una declaración que hace el propio defensor? Yo, la verdad, no entiendo. Eso, desde luego, solicito no se tenga en cuenta al momento de la sentencia, entre otras cosas porque no se puede. La sentencia tiene que hacerse cargo de la prueba efectivamente rendida en juicio. Y es, como ya señalé, una estrategia de litigación que comparte con su colega defensor Camus respecto a plantear dudas simplemente imaginarias. Respecto a lo señalado por el defensor, y aquí más bien me haré cargo de los medios de prueba, respecto a lo señalado en ADN de los dominicos, hago las mismas, me hago parte de la alegación hecha por mi anterior interviniente y de lo que señalé respecto a los dominicos con el señor Camus. Y respecto a Nancy Bañares, además de las críticas realizadas por el defensor Camus citando a Mauricio Duche, él señaló también que cuando Nancy Bañares declaró en la Fiscalía ya no estaba en sus facultades mentales en buen estado, hablando de que se encontraba con depresión. Y es nuevamente la misma estrategia, señoría. Introduce una duda hipotética, una duda simplemente imaginaria que no encuentra correlato, señoría, con la información ventilada, incorporada en el juicio. A lo más hay la hija Nancy Bañares señaló que su mamá estaba padeciendo una depresión, que nunca fue tratada. Pero ¿qué tiene que ver, señoría, la depresión con una falsa representación de la realidad? Es una duda que la verdad queda ahí. Luego, a propósito de su extensa alegato respecto a la VIP, que la VIP no era un elemento personalísimo, que no es un carnet de identidad, y yo le encuentro toda la razón, la verdad, señoría. No es un elemento personalísimo. Es cierto que cuando uno se compra una VIP no está tu root ahí, pero a través de la larga prueba en este juicio podemos afirmar que sí era un elemento personalísimo para Juan Flores. Me refiero a las declaraciones de testigos como Castillo, a la información dada por el cruce de información de las cámaras en los metros, de la información de las tarjetas VIP, de los informes Maxtrack. El hecho ya palmario de haber encontrado esa tarjeta VIP en su billetera, señoría, en su pieza donde duerme, dan cuenta que si ya en abstracto la VIP no era un elemento personalísimo, aquí claramente es personalísimo y yo casi leo a esta prueba a un carácter de absoluta, que es más allá de la razón o la entidad de la prueba que requiere el código. Finalmente, señoría, esbozó muy brevemente el defensor respecto al testigo 11, Jesús Campos, que quien habría dicho, Jesús Campos, según el defensor, que el último metro, o sea, que el metro en que se puso el aparato explosivo de los dominicos era el último metro que hacía funciones, o sea, que pasajeros se subían. Y eso no puede estar más lejos de la evidencia, de la prueba rendida en juicio, en que tanto testigos, choferes de metro, personal de seguridad, dieron cuenta que quedaba una vuelta, una semi-vuelta, una media vuelta que le llaman, que iba desde los dominicos a San Pablo, que iba a ser realizada con pasajeros. Me refiero al señor Fonseca, al señor Borges, al señor Vega, etc. Señoría, y finalizando, la verdad es que O.J. Simpson salió libre. Todos sabemos que salió libre en el año 1995, pero hubo un tribunal civil que en 1997 lo condenó por ambas muertes. Y lo que quiero indicar, señoría, es que no dejemos que argumentos o aspectos extralegales o fuera del Estado de Derecho
como son estas falsas afirmaciones o arengas sobre que este juicio se trató de una persecución de un tipo de pensamiento, nada más alejado a la realidad, nos desvirtúen o nos alejen de la verdad los hechos como lo logró la defensa con O.J. Simpson. Aquellas afirmaciones, me refiero a las afirmaciones de los defensores respecto a la persecución de un grupo de personas, pudieron haber tenido algún valor, alguna verdad al momento de la creación de la ley en 1984, en que efectivamente parece que se buscaba perseguir la oposición a un régimen dictatorial o de gobierno. E incluso, y en opinión de este interviniente, pueden quizás tener alguna validez respecto a los juicios que tienen que ver con el conflicto chileno-mapuche. Pero no en este caso, señoría. No en este caso, señoría, en que nos encontramos ante una evidencia abrumadora entre un caso paradigmático que nunca había ocurrido en Chile, que generó diversas modificaciones legales, tanto así que los mensajes presidenciales de un boletín de reforma de esta ley lo cita al atentado ocurrido en el metro como uno de los gatillantes, digamos, como esta nueva ola de terrorismo en Chile. Así las cosas, señoría, solicito se acojan las pretensiones de este acusador y se rechacen los alegatos de clausura realizados por la defensa. Pero por terminado entonces la réplica por parte de la querellante Departamento de Práctica y Asistencia Legal de la Universidad Católica. Ya son las 11, vamos a hacer el receso. ¿La querellante Metro está en condiciones de hacer su réplica hoy día? Sí. Ya, entonces el receso hasta las 11:30.